que para muchos es difícil, hay muchas cesantías, sí, hay despidos y por eso estamos con un invitado. Exactamente, porque en el Estado se están dando muchos despidos, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en distintos puntos del país donde, bueno, hay dependencias, ¿no?, que corresponden al Estado Nacional, al gobierno. Por eso estamos con Hugo Bellón de ATE Capital. ¿Qué tal, Hugo? Buen día. Gracias por venir. Bueno, ¿cómo están viviendo? Ayer hubo una manifestación de ATE, el jueves, mejor dicho, perdón. Allí marcharon al Ministerio de Modernización. ¿Cómo están viviendo ustedes desde ATE estos despidos que se han dado? Y lo que están temiendo es que a lo largo de estos meses haya más despidos, ¿no? Bueno, nosotros desde que asumió este gobierno, lo que vemos es que esto es algo que se repite de forma sistemática. Venimos teniendo despidos del mismo día prácticamente que asumieron y hoy esos despidos se vuelven a incrementar. Y con la diferencia de que antes se decía que esos despidos servían para achicar el Estado. Bueno, hoy lo que nosotros ya quedó más que claro que no se está achicando el Estado, sino que esos despidos después se reemplazan por personal que ganan 4, 5, 6, 10 veces más que los trabajadores que estaban preparados, que tenían una antigüedad considerable en el Estado. Y obviamente esos trabajadores que ingresan no están preparados, realizan otras tareas, en muchos casos ni siquiera realizan tareas. Y las tareas que tienen que realizar nuestros compañeros se ven absorbidas por ahí por contratos con ONG, con fundaciones, como es el caso del Ministerio de Ambiente. Durante todo el año 2017 hubo aproximadamente 107 altas de trabajadores y ahora tenemos de nuevo unos cuantos despidos, aproximadamente 30, a mediados de año tuvimos otro tanto, a principio de año también. Ahora, las tareas que realizaban nuestros compañeros fueron absorbidas por fundaciones que casualmente son fundaciones de las que vienen los mismos funcionarios que hoy están a cargo del Ministerio de Ambiente. Entonces, lo que vemos que los despidos tienen un claro sesgo político. Ellos deciden para dónde van a llevar el Estado. Y hoy el Estado está siendo llevado para fortalecer las ganancias de los grupos económicos, para incrementar el aparato represivo, y se dejan las funciones específicas que venía teniendo el Estado, que era estar presente donde estaban los sectores más vulnerables. Es decir que en realidad el hecho de la reducción del Estado vendría a ser una falacia, porque no se está reduciendo. No, a ver, lo de la reducción del Estado en realidad son reducción de políticas públicas, como te decía antes, para los sectores más vulnerables. Nosotros tenemos un informe del mismo Ministerio de Modernización, que es donde dice que a diciembre del 2017 se despidieron 22.000 trabajadores aproximadamente y ingresaron otro tanto. Pero ¿qué pasa? Ante la opinión pública se habla de achicamiento del Estado, se habla de que esto se utiliza para bajar el déficit, cosa que es mentira, porque todos sabemos que la verdad los salarios del sector público no inciden en el déficit del Estado, son otras cosas, como haberle rebajado lo que pagaban las mineras, lo que paga el campo, haber perdonado deuda a las grandes empresas, todo eso sí incide en el déficit del Estado. Ahora, el salario del empleo público es una parte muy ínfima. Pero ¿qué pasa? Con esto ellos crean un clima de época. Entonces los empresarios, la parte privada también empieza a despedir, como total no tiene nada desde el Estado que haga que eso no suceda, avanzan. Y ahora se ha recrudecido también los despidos en el gobierno provincial y municipal. Y encima con la gravedad de que la excusa que ponen es que la orden viene del Poder Ejecutivo Nacional y de la gobernadora. Yo me pregunto para qué asumieron los intendentes y después lo que hacen es recibir órdenes de quien no les tendría que dar órdenes. Pero bueno, por eso digo, buscan la excusa, crean el clima de época para despedir sin ningún tipo de problemas. Pero por ejemplo lo que pasó en Azul,
ahí en Fabricaciones Militares, donde 220 personas han sido despedidas, y obviamente para una ciudad como Azul, que 200 personas, 220 para ser precisos, dejen de trabajar, obviamente también influye en la economía. En este caso, lo que vos mencionás, esas 220 personas se pueden llegar a reemplazar por otro lado, en cuanto Mira, yo lo escuché, lo escuchábamos a la intervención de Fabricaciones Militares, y la verdad, antes que nada, primero, es una vergüenza que una persona así sea funcionario público, porque hablaba como un CEO de una empresa privada, hablaba de las ganancias, hablaba de que eso era todo un grupo económico, una unidad de negocios, que si bien se cerraba acá, pero después se iba a trasladar una parte a otro lado. La realidad es que Fabricaciones Militares, desde que asumió este gobierno, lo que hace es despedir sistemáticamente a los empleados. Comenzó con sede central el año pasado, ahora están con las fábricas, en cantidad estoy diciendo, ¿no? Y mientras tanto se dejaron de hacer todo lo que venía haciendo Fabricaciones Militares, y lo que venía produciendo se empieza a comprar en el exterior, que eso es lo que nosotros denunciamos con los primeros despidos del año pasado. Y además se deja fuera del Estado personal que el Estado invirtió mucho dinero, mucho tiempo en preparar para realizar las funciones específicas. Y bueno, también queremos saber después en qué va a terminar el predio en el que está hoy Fabricaciones Militares, porque también hay muchos rumores sobre eso. Y obviamente lo que nosotros exigimos ahí es que no se despida a nadie, que la fábrica siga funcionando, porque los trabajadores primero tienen derecho a mantener su fuente laboral. Fabricaciones Militares es una empresa estratégica para el Estado argentino, y no podemos depender de otros países para determinadas cosas que nosotros tengamos que producir, y menos en este caso. ¿Cómo vislumbran ustedes este 2018 para los trabajadores del Estado, y cómo van a actuar en consecuencia en cuanto a plan de acción, medidas? Mirá, nosotros los vislumbramos totalmente movilizados. Nosotros vamos a estar movilizados, creo que los 365 días del año. No solo por los despidos en el Estado, sino por las funciones mismas que tiene que cumplir el Estado, y este gobierno está dejando de cumplirlas. Y además, por todo lo que tiene que ver con la población en general. Nosotros el otro día también estuvimos en la calle con una de las columnas, creo que más grande de los últimos tiempos, de nuestra representación gremial, cuando se trató la reforma previsional. Y seguramente también vamos a estar en la calle cuando se quiera tratar la reforma laboral. Vemos que son todos hechos que llevan a este gobierno a reducir los derechos de la población en general, y la más vulnerable también. Entonces, como te decía, nuestro futuro para este 2018 es enfrentando todas las políticas de este gobierno que lleven a perder derechos a la población. Hugo, ¿ustedes se sienten atacados como trabajadores estatales, atacados en el sentido de que en muchos casos, o en el último tiempo, se dice o que no van a trabajar, que no cumplen sus horas de su jornada laboral? Bueno, se habla como de estigmatizado, claro, digamos, ¿no? Mirá, para justificar quizás muchas veces lo que está sucediendo. La excusa de este gobierno, ni bien llegó, fue que el Estado estaba lleno de ñoquis, que quedó desvirtuado totalmente, porque la verdad, el año pasado, te digo, habían despedido un montón de compañeros, y hubo un montón de trabajo que realizaban las distintas dependencias del Estado Nacional, que durante mucho tiempo estuvieron frenadas. Las excusas son un montón. Ahora, la realidad es que los funcionarios que llevan adelante y tienen la responsabilidad de generar las políticas de este gobierno, lo que hacen primero es dejar sin trabajo a nuestros compañeros de forma adrede. Después, el trabajo que realizan no es el que tiene que llevar adelante el Estado, porque la verdad, desde determinados lugares, lo que hacen, como te decía antes, es favorecer las ganancias de los grandes grupos económicos, favorecer a los amigos del poder, y dejar de lado lo que el Estado tiene que hacer sí o sí. Y bueno, un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, el Ministerio de Salud. Nosotros ahí tenemos 600 compañeros aproximadamente precarizados. Durante todo este año
Precarizados, te digo, pues están contratados a través de una universidad, la UNSAM. Durante todo este año no se firmó el convenio con la universidad. Ese convenio hace que por lo menos cobren en tiempo si está firmado. Bueno, durante meses nuestros compañeros no cobran. Ahora sí los obligan a salir en comisiones al interior, donde no tienen ART, manejan camiones. Eso es lo que hace poco hice una protesta que manejan los camiones de claro, distintos hicimos planes, la ¿no? protesta que ahí. no le pagan los viáticos. No le pagan los viáticos. Sí, Después de la protesta se regularizaron los viáticos, todavía les adeudan salario, pero no se firmó todavía el convenio. Más allá de firmarse ese convenio, lo que corresponde ahí es que esos compañeros pasen todos mínimamente a la resolución 48, que tengan un recibo de sueldo, que tengan todo lo que le corresponde a un trabajador por realizar la tarea que ellos realizan. Porque después es muy lindo ver el camión en los distintos barrios, diciendo el Estado en tu barrio. Ahora, esos compañeros que van a realizar esa tarea están totalmente precarizados. Bueno, nosotros ahí estamos exigiendo reuniones con las autoridades del ministerio. Bueno, las vienen pateando. Teóricamente esta semana vamos a tener reuniones porque vamos a exigir que los regularicen y que tengan todos los derechos que tienen que tener. Claro. Hugo, gracias por venir. No, gracias a ustedes.